En este video les voy a hablar de una cosa que al entenderla me permitió vencer a la negatividad. Hemingway, en un libro que se llama Adiós a las armas, en el que magistralmente lo engancha y lo hipnotiza a uno con una historia de amor mientras le enseña y le muestra la cruda realidad de la Primera Guerra Mundial y del ser humano y de la naturaleza humana. Y por eso yo pienso que Hemingway es un gran maestro de la literatura universal. En una escena el protagonista tiene que pasar la noche afuera mientras su amada está hospitalizada. Y Hemingway retrata muy bien los pensamientos negativos. Y el protagonista dice, todo va a salir bien, pero ¿y si se muere? No debo pensar en eso. Todo va a salir perfecto. Mañana nos reuniremos nuevamente. ¿Y si se muere? No. Pero se va a morir. No. Pero ¿qué voy a hacer si se muere? No. Y todo el tiempo muestra esa guerra interna y ese diálogo interno que tiene el protagonista. En realidad, si le pasa a Hemingway y lo retrata en una obra maestra de la literatura universal, y me ha pasado a mí, pues yo creo que de pronto te puede haber pasado a ti. Hemingway es otro de los que ha producido ese efecto que produce en mí García Márquez, que no sé cómo hacen para escribir prosa, no poesía sino prosa, pero con un ritmo como el de la poesía. Pero también una cosa, mucho cuidado con los héroes que escogen, porque yo en algún tiempo también tuve que reflexionar sobre eso. Mis héroes eran Hemingway, Kafka, Baudelaire. Y uno murió suicidado. El otro murió tuberculoso y antes de morir le pidió a su mejor amigo que quemara sus obras que estaban ahí en un baúl. Esos escritos que estaban ahí en un baúl que no le interesaban a nadie. Y toda la obra de Kafka fue publicada póstumamente porque su amigo no fue capaz. Y así fue como pudimos conocer, como la humanidad pudo conocer a uno de los padres de la novela moderna. Y Baudelaire murió solo, arruinado, sifilítico y miserable en una pensión de mala muerte. Y si esos son los héroes de uno, si uno quiere ser como ellos, pues eso es difícil. Cuando uno deja de compararse en situación de desventaja, solo viendo en lo que los demás son muy superiores a uno, pues se da uno cuenta de que todos somos seres humanos y tenemos cualidades y defectos y logros y fracasos. Y eso le permite a uno estar mucho mejor consigo mismo, aceptarse mejor y ser feliz. Volviendo a la negatividad, otro que hablaba de la negatividad era Mark Twain. Y él decía que el 99.9% de esas cosas tan terribles que siempre esperó nunca sucedieron. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo soy de una generación hija de la Guerra Fría. Y especialmente algunos especímenes que crecimos durante la Guerra Fría, crecimos en la desesperanza. Otros no, otros hacían las cosas y todo eso, pero yo sentía que el mundo se iba a acabar mañana, siempre. Que un loco iba a espichar el botón rojo y el mundo se iba a acabar. Y en parte, ese fue uno de los factores que me llevó a mí a buscar simplemente el placer, recompensas inmediatas y a escoger siempre el placer a corto plazo antes que el logro o la satisfacción a largo plazo. Durante mucho tiempo. De pronto un día se acabó la Guerra Fría y el mundo no se había acabado. Y mis amigos habían estudiado sus carreras universitarias. Y todos estaban construyendo sus vidas. Yo de lo único que hablaba era, uy, la rumba de la semana pasada, esa fue la mejor. Pero en realidad era esa negatividad la que a mí me bloqueaba y me paralizaba y me llevaba a no hacer nada.
En mi caso, esos pensamientos negativos producían unos sentimientos aplastantes y abrumadores que hacían que yo no me quisiera esforzar para nada, porque ¿para qué? Si el mundo se va a acabar. O si algo terrible va a suceder. Una de las cosas que a mí me ha tocado evitar por salud emocional es las noticias y las redes sociales. Desde hace mucho en mi casa no ponemos noticieros. Y a las noticias les decimos las malas noticias. Yo decía que el hombre nace limpio y la sociedad lo corrompe. Y en realidad yo creo que este hábito de pensamiento negativo es algo aprendido y que la cultura nos lo está metiendo todo el tiempo. Por los ojos y por los oídos y por todos lados. En la televisión, en las noticias, en las redes sociales. Y todo esto lo estoy diciendo ahorita porque en este momento, la generación que está creciendo en este momento es una generación que creció durante la pandemia. Acordémonos que en la pandemia todos pensábamos que el mundo se iba a acabar. O bueno, no sé. De pronto... De pronto todos tenían esperanza y yo era el único, pero... El caso es que la pandemia fue un momento muy difícil que vivimos en todo el mundo. Y muchos perdimos a seres queridos. En mi familia perdimos a varios. Yo perdí a mi padre estando a miles de kilómetros sin poder siquiera ir allá. Así hubiera estado en Colombia, tampoco habría podido ir. Pero además estaba acá y con COVID, en cuarentena. En fin, la pandemia fue un periodo que nos marcó a muchos y nos hizo llorar a muchos. Y se acabó la pandemia y estamos ahora en un mundo polarizado política e ideológicamente. Seres humanos matándose en todos lados, unos con otros. Y expertos opinando que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y por eso, y por lo que yo viví en los años 80, digo que entiendo mucho esa visión que pueden tener del mundo los jóvenes de hoy. Ahora que estoy trabajando en ventas, he tenido que enfrentarme con mi propia negatividad. He podido ver ciertos escenarios que no sé si son patéticos o dan risa. Cuando comencé y me decían, tiene que llamar. Y yo, bueno, comencé a hacer una llamada y cuando cogí el teléfono yo pensaba, me van a decir que no. Me van a decir, no me vuelva a llamar nunca más. No vuelva a invadir mi privacidad con una llamada molesta suya. Eso que yo llamo a gente que supuestamente nos ha contactado porque nos necesita. Al principio me costaba mucho trabajo hacer 20 llamadas en un día. En este momento tengo más de 50 conversaciones con personas diferentes al día. Y ya no me producen ningún estrés. Obviamente ya tengo una forma de hacerlo un poco menos agresiva que como me enseñó mi mentor, que era de la vieja escuela. De coger la llamada y llamar al señor cuando está comiendo, cuando está descansando. No, ahora tengo mis métodos para acercarme a la gente cuando sé que está más receptiva para una llamada. Pero bueno, en días pasados le estaba contando a una amiga que acaba de llegarme una cliente esa noche, un prospecto, digamos, y le iba a mostrar una casa al día siguiente en la mañana. Y estaba hablando y de pronto me apareció una notificación que decía, encontramos. Habían encontrado más fotos en la internet y estaban ilusionados y les parecía que era un apartamento prometedor. Y entonces le dije a mi amiga, ay, qué pena, yo vi encontramos y pensé que me estaban diciendo encontramos otra propiedad. Maldito desgraciado. O encontramos a otro agente de finca raíz mejor que tú. Gracias por perder tu tiempo con nosotros. Ya no te necesitamos y te desechamos, maldito miserable. Y vete a desperdiciar tu tiempo con otra persona que quiera aprovecharse de ti y de tu tiempo. Porque nosotros ya obtuvimos lo que queríamos y no fue de ti.
Y le conté a mi amiga que esos son los mensajes que yo encuentro cuando me dicen encontramos. Porque así es como yo lo siento. Y yo termino en un rincón, acostado en posición fetal llorando. Pero en realidad ese es parte del realismo mágico, de la imaginación, de esa percepción exaltada o exagerada de la realidad que yo siempre he tenido y que creo que los latinoamericanos tendemos a tener mucho. El otro día un cliente que quería una propiedad, porque no es solo para lo negativo, cuando es para lo negativo es terriblemente abrumador. El otro día un cliente que quería un apartamento frente al mar o con vista al mar, le conseguí un apartamento no exactamente donde quería, pero muy cerca. Y cuando hablamos, me dijo que no le gustaba mucho y que lo quisiera mejor en donde él decía. Y yo le decía, pero usted saca la mano por la ventana y coge un pescado. Y usted da 2 pasos y ya está donde quería estar. ¿Qué más quiere? Porque además era muy difícil conseguir donde él quería. Y el cliente solo se reía y entendía que yo estaba exagerando un poco y aceptó ver el apartamento. Pero el cliente apenas se reía y aceptó ver el apartamento, porque logré transmitirle esa percepción. Pero bueno, el caso es que la negatividad está ahí. Creo que todos hemos tenido que luchar con ella. En alguna época la negatividad sirvió para protegernos de lo desconocido. Ese anticiparnos negativamente a lo que puede suceder nos sirve para ser precavidos. Pero en un mundo en donde ya sabemos que allá en el horizonte uno no se cae ni se lo comen los monstruos imaginarios, en donde en la oscuridad de la noche uno prende la luz y ya tiene luz. Y no está el tigre dientes de sable acechándolo para comérselo. Donde uno compra los productos en el supermercado y no tiene que pensar en si este fruto que estoy viendo aquí es venenoso o no. O este hongo tan atractivo, mejor no lo toquemos porque de pronto nos mata. Y todos los productos alimenticios pues nos terminan matando, pero de obesidad y por el colesterol. Pero no inmediatamente. En este mundo actual esa negatividad ya no nos sirve, ya no es un mecanismo adaptativo que nos protege, sino al contrario, es un mecanismo que nos bloquea y nos paraliza y nos impide actuar. Para convencernos a nosotros mismos, simplemente pensemos en todos esos pensamientos negativos que hemos tenido en el pasado y cómo el 99.9% de esos escenarios terribles que imaginábamos nunca sucedieron. Un abrazo y feliz día.